Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia de los viernes a las 10, dirigido principalmente para los docentes, alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, la comunidad UNI. En esta oportunidad estamos con el doctor José Ignacio López Soria, ex rector de la universidad. Y bueno, como siempre, nuestro programa empieza un poco conociendo al invitado, presentado por él mismo, para que nos cuente la historia de su vida, dónde nació, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, etcétera, si es noble, no es noble, ¿bien? Y dónde estudió su primaria, secundaria, qué sé yo. Unos minutos para que nos cuente y así todos lo conocemos con más detalle. Buenos días, José Ignacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. En primer lugar, antes de hablar sobre mi biografía, como me has pedido, que lo haré muy brevemente, permíteme felicitarte por este programa, este nuevo emprendimiento tuyo, ¿no? En provecho de la ciencia, impulsando el conocimiento científico, las vocaciones científicas, etcétera. Temas que me parecen enormemente importantes, mucho más cuando veo, por la cantidad de videos que tienes grabados, veo que no se trata propiamente de clases de ciencia, sino de difusión, de promover el interés por la ciencia, etcétera. Veo que se hace desde la política, la relación también con lo político, en fin, con las diversas áreas y entornos en los que uno se va desarrollando, ¿no? Muchas Entonces, gracias, José Ignacio. creo además es importante que esto esté dirigido, no solamente dirigido, sino participado por estudiantes, ¿no? Porque creo que el sembrío fundamental que tenemos que hacer del interés por la ciencia es precisamente entre los estudiantes, los que ya son estudiantes del área de la ciencia y los que podrían ser estudiantes del área de la ciencia. Bueno, yo no me desenvuelvo, como sabe muy bien Modesto, no me desenvuelvo bueno, me desenvuelvo en ese entorno físicamente y me enriquece enormemente estar metido en este entorno de ingenieros y científicos desde hace mucho tiempo, pero yo no soy ni ingeniero ni científico en el sentido estrecho del término, soy científico en otras áreas, no en las áreas de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales, me muevo en ese mundo. ¿Y cómo llegué a él? Pues llegué a él primero porque nací hace ya muchos años, ¿no? 83 años que nací, y nací en un pueblecito de España, en Extremadura, en una zona pobre, era entonces España cuando yo nací, estábamos justo en España en lo que se llama la Guerra Civil, que duró desde el año 36 en España hasta el año 39. Yo nací justo en medio de la guerra, en el año 37, al final del año 37. Después terminó la Guerra Civil Española y comenzó la Guerra Mundial también en Europa, así que mi niñez se desenvolvió fundamentalmente, nací en guerra y la niñez se desenvolvió pues casi en guerra, ¿no? O en posguerra y en guerra. Eh, en ese entorno yo pertenezco a una familia típica, digamos, de pequeña burguesía rural, ¿no? En mi familia hay muchos curas, ¿no? No porque yo sea descendiente de curas, naturalmente. Como César Vallejo, que ¿Ah? César Vallejo, que era descendiente, era sí, pues, nieto de dos curas. dos curas, ¿no? No, yo tenía dos curas que eran hermanos de mi abuela, era, sobrino nieto de dos curas, ¿no? Que los tenía muy cerca, además, en la familia, etc. Y de maestros. Mi abuela era maestra, ¿no? Y tenía varios tíos maestros. Mi padre, por otra parte, era comerciante, pero estaba muy rodeado de curas y de maestros. De ahí me vino el deseo de ser cura, ¿no? Los modelos, además, en los que un pueblo chico ves como posibilidades de orientación de tu propia vida son pocos, ¿no? Y los que se me ofrecían a mí cercanamente eran cura o maestro. Entonces yo me incliné fundamentalmente por cura y quise ser cura. A cuántos kilómetros de Madrid No mucho, naciste? ahora está apenas a un poquito más de 2 horas, 2 horas 10 minutos desde Madrid. Está a 200,
230, creo que me parece que son exactamente 230 kilómetros de Madrid, ¿no? Pues ahora hay Al muchas norte, comunicaciones en España. al norte, Perdón, al norte, al sur. está pegando a Portugal, en el medio de España, pero pegado a Portugal, ¿no? Que eso es, ¿qué cosa es? Este, ¿no? No, oeste, oeste. Me oriento muy mal en este tipo de cosas. Está en el centro oeste de España, o sea, pegado justamente a Portugal. Si uno mira el mapa, diríamos, entre Madrid y Lisboa, está más o menos a la mitad, ¿no? Está casi a la misma distancia de Lisboa que de Madrid, ¿no? En la zona en la que yo he nacido, que es Extremadura. Yo he nacido a 50 kilómetros, a menos creo, unos 40 kilómetros más o menos, de Trujillo, el pueblo donde nació Pizarro, ¿no? Del pueblo del que es Pizarro, ¿no? Entonces de niño me fui a estudiar a Madrid, me enviaron mis padres a estudiar a Madrid, al Colegio de los Jesuitas en Madrid, ¿no? Gracias a una beca, por cierto, que me dieron los jesuitas, a una serie de facilidades a mis padres, que no tenían ¿Fue recursos interno? para... ¿Fue un Sí, colegio? interno, fui interno, pero el colegio, en el colegio internos, en el Colegio de Madrid, éramos muy pocos los internos, éramos apenas 30, alrededor de 30 los internos, y el colegio tenía como 2.000 habitantes, 2.000 estudiantes, perdón. Era un colegio muy grande, está en el centro de Madrid, la parte centro. Caray, eres un privilegiado, José Ignacio, ¿ah? Ahora es, sí, ahora es el local mismo, es la Universidad de Comillas, Ajá. parte de la Universidad de Comillas. Bueno, y Ahí terminaste. estudié, terminé el colegio y entré de jesuita, efectivamente. Me metí de jesuita, estuve un año estudiando como jesuita, de novicio, en España, en Aranjuez, al lado de la zona esta muy cultural, muy artística de Aranjuez, de los palacios de Aranjuez. Y de ahí me enviaron al Perú. Me dijeron si me quería venir al Perú. Y entonces dije que sí, ¿por qué no? Con mucho gusto. Yo al Perú y tenía pues 18 años, ¿no? 18, Ah, o sea, 19 años, ¿no? tú llegaste Entonces, a Perú llegaste a Perú en misión, en realidad, en cierta manera. sí, en realidad no era misión en el sentido que uno pensara que se iba a un pueblo con una cultura diversa, no sabía que hablaban castellano, en fin, era una zona, digamos, era una especie de anexo a la provincia, a una provincia española, a una provincia jesuítica española. O sea, en España una provincia jesuítica, ¿no? O sea, una zona de España, tenía al Perú como para apoyar el desarrollo de la vida religiosa y de los jesuitas en el Perú, los apoyaban desde España. Y así me enviaron a mí, me enviaban todos los años a 2 o 3 novicios, a gente en formación para que termináramos la formación, o hiciéramos parte de la formación en el Perú, ¿no? Y después volvíamos a España, o donde fuera, o a Estados Unidos, o a otro país, a hacer los estudios, porque en el Perú no había estudios superiores, solamente los estudios que yo realicé, que eran los estudios de letras. Aquí hice los estudios de letras en un instituto anexo a la Universidad Católica y después me enviaron a España para hacer los estudios de filosofía. Hice los estudios de filosofía en España y después volví nuevamente al Perú y estando en el Perú sentí la necesidad, digamos, de estudiar la realidad peruana, porque yo había estudiado filosofía y me quería dedicar a la filosofía y comencé a pensar cómo hacer filosofía desde un país que no conozco, ¿no? Y una sociedad que no conozco, entonces necesito estudiarla, naturalmente. Y entonces me metí a hacer la carrera de historia en la Universidad Católica. Y era ya, en definitiva, la tercera carrera, porque había dicho la primera de letras, la segunda de letras clásicas, de humanidades clásicas, la segunda de filosofía y la tercera de historia. Todo eso lo pude hacer porque era jesuita, si no hubiese sido difícil hacer estudios tan largos, ¿no? Durante tanto tiempo. Y estando en ese entorno decidí salir de jesuitas y me fue la fe, se me fue pues apagando a medida que estudiaba más filosofía, se me fue apagando la fe, debilitando, etcétera, y finalmente Demasiado pensamiento, demasiado pensamiento, José demasiado Ignacio. pensamiento. A mí me gustaba mucho la filosofía, enormemente. Los jesuitas además me habían destinado, porque los jesuitas solían destinar a un grupo, no a todos, naturalmente, pero a un grupo, un poco los que tenían mejores notas, los que sobresalían más en los estudios, los destinaban a estudios específicos, ¿no? Además de los estudios jesuíticos para toda la carrera de jesuita, ¿no? Además de eso hacían estudios específicos. Y a mí me habían destinado a hacer estudios de matemáticas, ¿no? Y entonces me compraron una serie de libros de matemáticas mientras hacía humanidades clásicas, es decir, mientras estudiaba
a Virgilio, a Homero, etcétera. Entonces tenía al mismo tiempo una serie de libros de matemáticas y tenía que ir yo estudiando matemáticas por mi cuenta. E iba a estudiar, ni me acuerdo qué libros escribí en esa época de matemáticas, ¿no? Y estuvo bastante tiempo, estuve varios años mientras hacía humanidades clásicas y después mientras hacía filosofía, estudiaba matemáticas, ¿no? Pero yo convencí finalmente a los superiores míos, los jesuitas, los convencí que me gustaba más la filosofía que la matemática. Entonces me dejaron dedicarme a la filosofía. Efectivamente, vine aquí, hice el doctorado de filosofía en la católica, hice el doctorado en historia, etcétera, y después seguí ya mi formación. Bueno, comencé a enseñar, naturalmente, me casé, todo lo demás, comencé a enseñar, entré en la uni muy pronto, en el año 67, poco tiempo yo había salido de jesuita en el año 66, y en el año 67 salí, perdón, en el año 66 salí de los jesuitas, y en el año 67 comencé a enseñar en la uni, en la Facultad de Mecánica. O sea que tú ingresaste como profesor de la uni cuando yo ingresaba como alumno, José Ignacio. Ah, tú ingresaste ese año, en el año 67. Era una época muy gloriosa de la uni, Ah, la uni claro. era así, una universidad muy, muy buena. Era una época además en la que también era buena porque los profesores ganaban bastante bien, esa es la verdad, cosa que no ocurrió después, ¿no? Después bajaron los sueldos, todo lo demás. Claro, me acuerdo que nosotros teníamos profesores argentinos, franceses, alemanes, Sí, claro, húngaros. era frecuente. En el caso de los argentinos, no sé si recuerdas, llegaron al Perú porque había habido un golpe militar en Argentina poco antes y habían expulsado a muchos, les habían puesto muchas dificultades para continuar. Y un buen sector de profesores argentinos migraron hacia otros países, emigraron de Buenos Aires, de Argentina, y el Perú los acogió. El rectorado de Santiago Agurto, de Mario Salamé I y de Santiago de los años 60, de Mario Salamé I y de Santiago Agurto después, acogieron a estos profesores argentinos. Y yo en la Facultad de Mecánica me encontré con bastantes profesores, había varios profesores, ya no me acuerdo de los nombres, pero había varios profesores argentinos en la Facultad de Mecánica y en la Facultad de Ciencias que acababa de comenzar. La Facultad de Ciencias tenía todavía poco tiempo, ¿no? En esos años, Ahora, en la segunda mitad de tema, los años 60. también habían los cooperantes franceses. Sí, además habían establecido ya una relación bastante estrecha por Víctor Latorre. Víctor Latorre era una gran persona, bueno, sigue siendo Víctor Latorre una gran persona. Él promovió mucho, a veces me hace recordar a ti, a Modesto Montoya, porque Bueno, son él, grandes él, él promotores de la ciencia, ¿no? Yo he tenido amigos muy promotores de la ciencia, ¿no? Gerardo Ramos era otro, ahora está Benjamín Martí Corena, estás tú, etcétera. Pero antes, hace años, como yo ya soy viejo, en realidad, me acuerdo de Gerardo Ramos, de Víctor Latorre, etcétera, que son grandes impulsores de conocimiento científico, de desarrollo científico. bueno, No solamente justamente, hicieron ciencia, sino que promueven la justamente ciencia. uno de los, uno de los cooperantes franceses, Bernard Bigot, llegó a ser en Francia, a su regreso, eh, el director de la Comisión de Energía Atómica de Francia, que es gigantesco, ¿no? Y ahora es, y ahora es director de este gran proyecto internacional, está Rusia, Japón, Estados Unidos, de la fusión nuclear, el reactor de la fusión nuclear. Ya, Tiene acá este ex profesor de la UNI, está por los ya, cielos de está por los la cielos. atmósfera. ¿Eh? Yo he Lo tenido la visité oportunidad de hace. estar tuve la oportunidad de estar en el reactor de Grenoble, gracias a estar en la UNI, ¿no? Pues fui como rector, ya siendo rector, visité Europa, estuve en varios países europeos por el tema de relaciones interinstitucionales, y buscar posibilidades para los profesores, etcétera. Y uno de los sitios que visité fue justamente el reactor de Grenoble. Y después estuve con profesores del CNRS de Francia, el Centro Nacional de Investigación Científica. Estuve con ellos en París también, y varios de ellos los conocí a través de Víctor Latorre, que dio los nombres, todo lo demás, me hizo los enlaces para visitarlos en París, ¿no? A estos profesores Bueno, que habían entonces, estado en la UNI. en el 67, como tú dices, se ganaba bien, los profesores estaban decorosamente, digamos, Sí, remunerados, ¿no? decorosamente pagados. Sí.
Estaba, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desbarrancó todo eso? ¿En qué momento bueno, ocurrió el problema? un primer golpe fuerte en relación con los sueldos de los profesores fue dado por el gobierno de Velasco. Bajaron los sueldos. Los profesores que ya tenían el sueldo les dejaron como una especie de plus, ¿no? Pero recuerdo que en un momento determinado bajaron los sueldos de los profesores del Estado, profesores de las ¿Hubo universidades públicas. alguna, ¿Hubo alguna razón, explicación, Yo creo que pretexto? no, bueno, puede haber habido, recuerda por otra parte que esta reducción de los sueldos en el caso de las universidades públicas estuvo acompañada además con el hecho de que sacaron de las universidades varios institutos de investigación importantes y los atribuyeron al Estado, los organizaron de otra manera en el Estado. En esa época se crearon instituciones y un poco que descabezaron a la universidad, ¿no? O sea, uno de los Parece que, errores fuertes cometidos por Velasco fue ese descabezamiento de la universidad pública, ¿no? Pero que fue así como acertó en otras muchas cosas, creo, en este caso desacertó. O sea, y tal vez pueda deberse, no sé exactamente, no he estudiado ese fenómeno, pero pueda tengo la, deberse un impre- poco tengo la al hecho de impresión, José que, Ignacio, sí, tengo la impresión, como alumno, porque he sido alumno en esos tiempos, que tenían miedo de los pensamientos críticos de los sí, estudiantes, ¿no? Porque yo me acuerdo claramente el curso que nunca me ha gustado en mi vida y en el colegio, la única nota que me jalaron en mi vida en el colegio fue en instrucción premilitar, ¿no? Tenías que marchar, hacer, ya, sí, bar, pues, una serie de cosas que me parecían estúpidas y como yo me rebelaba, el, el militar, porque era profesor, me ponía mala nota. los instructores del IPM, ¿te acuerdas que se llamaba Instrucción Premilitar? Entonces yo llego a la unidad de ingeniería y sigo con esa cosa, no puede ser, ¿no? Ya, 67, instrucción premilitar, nos hacían marchar también por toda la uni, en fin. Y el 68, eh, el, eh, el militar que tenía un grado allí, nos dice, bueno muchachos, no se preocupen, ustedes pongan su nota. ya, O sea, ya no nos calificaban por conocimiento, porque efectivamente nos enseñaban la táctica de guerra, la estrategia, o sea, cómo después es la guerra, ¿no? claro, Tengo la impresión que se dieron cuenta que estaban enseñando de repente a potenciales guerrilleros, ¿no? ya. Entonces dijeron, no, no, ya no se preocupen, póngase ustedes la nota. Así que yo me puse una nota, no sé cuánto, pues. O sea que Aprobada. ya no les interesaba enseñarnos y parece que, y ese fue el último año que enseñaron ese curso, o sea, ya se dieron cuenta que había peligro de Claro. las Había, universidades, efectivamente, había en las universidades un pensamiento crítico fuerte, ¿no? Y un e movimiento incluso, social, no solamente pensamiento, sino acción social, ¿no? claro, Acción incluso social y había en política. esa época alumnos muy ligados a la guerrilla, de acuerdo, en esa época, Ah, ¿no? sí. Y después, a la guerrilla de esos años, que era una guerrilla, digamos, vista desde ahora enormemente romántica, ¿no? Claro, Pues claro, vino sí, otra pues. cosa, totalmente diverso. El terrorismo es totalmente diverso de Ah, la guerrilla, ¿no? había en la Pero de UNI todas en los... maneras, la UNI, curiosamente, tiene una historia de relación con el mundo militar, casi desde el comienzo, porque hay que tener en cuenta que la UNI fue creada según el modelo francés de ingeniería, y la ingeniería francesa del siglo XVIII, del siglo XIX, que es cuando se crea, la segunda mitad del siglo XIX, se crea la Escuela de Ingenieros, el antecedente de la UNI, se crea según el modelo francés, siguiendo el modelo francés. Y en el modelo francés el ingeniero está al servicio del Estado, es decir, está de alguna manera militarizado, estaba de alguna manera militarizado, a diferencia del ingeniero inglés que estaba fundamentalmente al servicio del mercado, digamos, de la industria, del desarrollo industrial. En el caso de Francia, por una serie de razones que no vamos a explicar acá, naturalmente, largas de explicar, estaba mucho más pegado al Estado y por lo tanto estaba semi-militarizado, ¿no? Y eso influyó aquí en que, especialmente durante Javis, durante el gobierno de Javis, que duró 40 años, por otra parte, 39 exactamente,
el gobierno de Javis, de la Escuela de Ingenieros, de la vieja Escuela de Ingenieros, vino después Michel Ford. Y Michel Ford influyó mucho en la militarización de la escuela. Militarización en el sentido de mucho ejercicio, ese que tú dices, de instrucción premilitar, la idea de que el ingeniero está al servicio del Estado, fundamentalmente, la idea de que además debe estar preparado militarmente. Hay que tener en cuenta que también se había sufrido la guerra con Chile, ¿no es cierto? En la que había habido un cuerpo de ingenieros, ¿no? Para hacer la guerra. Muchos de los nombres que están por acá, por el sitio donde yo vivo, que es Miraflores, y donde tú vives, ¿no? Muchos de los nombres de las calles están dedicadas a los héroes de la guerra con Chile, ¿no es cierto? Y varios de ellos eran de la Escuela de Ingenieros, porque había un cuerpo de ingenieros formado desde la Escuela de Ingenieros. ¿Comprende? Entonces Sí, esto tiene que ver con el tipo de formación que se desarrollaba en esa época. claro, El tipo de... la élite intelectual francesa, digamos los estudiantes con las mayores notas, calificaciones, entran pues al Politécnico, ¿no? Al Politécnico, Sí, Escuela Politécnica. Tengo ahí una sobrina que ha entrado y ellos van a clase uniformados como militares y sí, claro. hacen ejercicios militares en los Alpes, Claro. ahí, o sea, son militares. Yo me acuerdo cuando ingresé a la Comisión de Energía Atómica de Francia para hacer mi tesis, me entrevisté con el jefe del equipo, del departamento, y en un momento dado, este científico abre su closet, ¿no? Y veo ahí un tremendo uniforme militar. Militar, sí. ¿Dónde me he metido? Y era esta gente que sale del Claro. Politécnico, que son militares. Y me acuerdo que, L'École Polytechnique fue creada en la época de la Revolución Francesa. Entonces, así es. Y se creó precisamente para hacer una especie, diríamos, era originalmente una especie de escuela de preparación para ingenieros. Así era originalmente, ¿no? De tal manera que de ahí no salían ingenieros, de ahí iban a las escuelas especiales, entre ellas, por ejemplo, a la que había estudiado Javis, la Escuela de Arte, perdón, la École de Pontechusel, la Escuela de Puentes y Calzadas, ¿no? claro, bueno, te voy Por a ejemplo, contar. o la École de Mines, de ahí pasaban a la Escuela de Minas, ¿no? Después de estudiar 2 o 3 años con un estudio científico muy fuerte, enormemente fuerte, era probablemente la formación científica más fuerte que había en Europa, al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se daba en la École Polytechnique, en la Escuela Politécnica, donde está tu sobrina en este momento, ¿no? Y era una escuela efectivamente desde el inicio militarizada. Influyó mucho ese modelo, esa manera de organizar la ingeniería, los estudios de ingeniería, influyó mucho en las formas en las que después en Europa se crearon las escuelas de ingenieros, porque las primeras fueron las francesas. Ahora, para ingresar a esta escuela hay una preparación, hay una escuela de preparación muy intensa que lo da el Estado también. Bueno, pero te voy a contar una anécdota interesante, me hace reír bastante, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando hice mi primer año de estudios académicos allá de doctorado, con la beca francesa, Yeah. pues me llamaron, apenas terminó el año, me dijeron, señor Montoya, acaba de salir una ley según la cual a los primeros alumnos le vamos a dar una beca de la Dirección General de Investigación Científica para hacer su tesis. Yeah. Y como acaba de salir esta ley y no dice que es solamente para franceses o lo que fuera, y usted está entre los primeros, bueno, si le asigna, ¿no? Bueno, y me fui, o sea, yo escogí mi tema y todo, y cuando fui al lugar donde me entrevistaron, leyeron mi currículum, mi pequeño CV, ¿no? Que era corto, pues, Claro, pero lo que más le llamó la atención es que yo había estado en el Politécnico peruano. claro, que era El la Politécnico, única. no. Ah, El, ¿no? yo estuve, lo que pasa es que yo hice secundaria técnica en Ah, Chimbote, ya, en Chimbote. secundaria técnica en Chimbote, pero como no era mal alumno, me enviaron becado interno al Politécnico José Pardo. ¿Conoces Ah, José Pardo? ya, claro. O sea que para ellos no contaba la uni, contaba el Politécnico José Pardo. Es que el Por eso, Politécnico José Pardo también estaba dentro de la misma estructura, o sea, claro, la misma idea. O sea, en primer lugar,
el Politécnico José Pardo, que se llamaba, no se llamaba así, se llamaba Escuela de Artes y Oficios, originalmente se llamaba Escuela de Artes y Oficios, había sido creada, diríamos, por lo menos en el papel, había sido creada en los años 50, o sea, en la mitad del siglo XIX, ¿no? Pero no funcionaba, tuvo muchas dificultades, etcétera. En algunos momentos los equipos que se habían comprado pasaron a la Escuela de Ingenieros, después desde la Escuela de Ingenieros se forzaron porque se creara efectivamente y se desarrollara la escuela de Artes y Oficios, y finalmente en la época de Pardo, la época de José Pardo, es decir, el hijo de Manuel Pardo. José Manuel Pardo lo había impulsado también a su medida, pero después vino la guerra con Chile, todas estas dificultades, etcétera. Y al comienzo del siglo XIX, del siglo XX, se recreó la escuela en la época de José Pardo. Y se recreó, la persona fundamental que dirigió la recreación fue Paulet, ¿no? Pedro Paulet fue el encargado por Pardo, lo trajo, porque Paulet vivía normalmente en Europa, lo trajo de Europa para que se dedicara a impulsar, y efectivamente impulsó el desarrollo de esta escuela y lo hizo al modo francés, fundamentalmente, el modo europeo, que es donde él vivía, porque él vivía normalmente en Europa, ¿no? Y entonces lo hizo de este modo y después ya lo dejó y vinieron otros directores, etc. Pero quedó un poco la impronta y efectivamente en un momento determinado trajeron, en este caso ya de Bélgica, a un profesor que se llama Emilio Gardini y que continuó, diríamos, con esta línea de formación un tanto militarizada, ¿no? Y pensada como politécnico. Efectivamente fue al comienzo del siglo XX cuando adquirió este carácter tan fuerte de politécnico, lo que se llama el Politécnico. Por Bueno, eso se llama José Pardo, porque y es el pues, refundador, no es el fundador en realidad, es el refundador de la Escuela de Artes y Oficios. bueno, entonces yo leí un poco la historia del Politécnico y me di con la sorpresa que el día que nació José Pardo, 24 de febrero, era el día que también yo había nacido, así que me sentía muy bien. El día Ahora, heredero. volviendo a la uni, y de mi regreso de Francia, me encontré con graves problemas porque recibí un veto, no podía ingresar a la uni, habían despedido a Benjamín Marchicorena y a varios otros profesores. En ese periodo, entre el, Ah, sí, sí, en el sí, sí. 75 y el 81, ¿qué cosa, te acuerdas, qué cosa pasó? ¿Cuáles eran, qué Bueno, problemas? sí, había lo siguiente, lo que había lo siguiente era, para sacar a Benjamín Marticorena, a Javier Verástegui y a Jaime Lullo, lo sacaron a los tres, eran los dirigentes del movimiento profesoral, porque eran los dirigentes de la ADUNI, de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, asociación que se había formado muy poco antes, ¿no? En los años 70 se creó la asociación. Yo recuerdo haber estado presente en todo Claro, ese yo los fenómeno. apoyaba como profesor joven, los apoyaba, estaba Sí, con entonces ellos. se creó esa asociación, ¿no? Claudio Salamanca, por ejemplo, un ilustre profesor de mecánica, era uno de los que impulsaba el tema. En fin, había muy buenos profesores, excelentes profesores impulsando el movimiento. Yo también estaba con menos, digamos, figuración, porque era también un profesor relativamente joven, ¿no? Y nuevo en la universidad, ¿no? Y en esa época, por otro lado, además de que se estaba formando y se constituyó el movimiento de profesores y se organizó como asociación, por un lado, luego, por otro lado, en la universidad misma había mucha inestabilidad, y había mucha inestabilidad porque el rectorado de Agurto fue sucedido por el rectorado de Sotillo, ¿no? César, sí, creo que se llamaba César, no me acuerdo, de Sotillo Palomino, ¿no? Ah, él fue el siguiente rector y después él renunció por dificultades con el gobierno militar, ¿no? Renunció todo el Consejo Ejecutivo porque Velasco quiso incrementar notablemente, o sea, el gobierno quiso incrementar notablemente el número de ingresantes a la Universidad Nacional de Ingeniería.
y la dirección de la universidad, el rector y las autoridades de la universidad se opusieron porque no había ni el espacio, ni las máquinas, ni los laboratorios, etcétera, ni los profesores como para atender decentemente bien a este mayor número de alumnos. Y el gobierno se impuso en realidad y la dirección de la universidad renunció. Y comenzó un periodo de inestabilidad porque se fueron sucediendo los profesores más antiguos, ¿no? Y llegaban al rectorado por ser el más antiguo, no porque tuvieran méritos especiales o porque tuviera, en fin, el apoyo, etcétera, ¿no? Sino por antigüedad. Y mientras se debilitaba la autoridad universitaria, por un lado, se fortalecía el movimiento estudiantil, se fortalecía el movimiento de los empleados y se fortalecía el movimiento de los profesores y la asociación de los profesores. Entonces terminaba estando el poder más en estos sectores que en el otro, en donde oficialmente debería haber estado. Naturalmente, este poder, que no era fuerte desde el punto de vista institucional, entonces reaccionaba de una manera violenta frente a cualquier amenaza. Y en ese momento hubo una pequeña amenaza, minúscula si se quiere, fue casi una excusa, como el movimiento profesional y estudiantil y empleados era muy fuerte, entonces la autoridad se defendía casi con las uñas, diríamos, cuando se sentía atacado. Y entonces a la asociación de profesores se le ocurrió hacer una fiesta y la hicieron justo, o la organizaron la fiesta justo en el Coliseo, en el sitio donde se hacían los deportes y todo lo demás, y algo se deterioró seguramente. Yo no asistí a la fiesta, no tengo ni idea de qué pasó, pero sé que le echaron la culpa de que se había deteriorado el piso del Coliseo, etcétera, y lo sacaron a los tres directores, a los tres directivos fundamentales, profesores, que eran Benjamín Martí-Corena, Jaime Lullo y Javier Verástegui. Por eso los expulsaron, cogieron esa excusa para expulsar, ¿no? Bueno, y como yo formaba parte de la gente que los apoyaba, igual me cayó, pues me vetaron y todas esas cosas, así que Sí, había víctima, mucha dificultad en esa época, ¿no? ¿no? ¿Y cómo entraste tú como rector en el 80 y algo, ¿no? Sí, yo entré en el 84. Yo fui, en toda esa época de inestabilidad condujo a una época un poco más tranquila, en el año 77, 78, por ahí. Tuvimos varios años, ¿no? Como 3 o 4 años con profunda inestabilidad. Lo que pasa es que yo parte de esos años los pasé en Europa, entonces no me enteré de lo que pasaba. Iba y volvía de Europa con cierta frecuencia. Me quedaba épocas largas en Europa, ¿no? Estudiando, ¿no? Haciendo estudios, investigaciones. Entonces, cuando volví, vi que una de las veces que volví, vi que ya se estaba arreglando el tema, había sido y fue elegido rector Enrique Riva, ya de manera legal, digamos, conforme a ley. No porque fuese el más antiguo, sino elegido por la Asamblea Universitaria. Y ahí comenzó a pacificarse, pues, de alguna manera, ¿no? Ya avanzado, digamos, la década del 70, 1970, años 77, 78. El siguiente rector fue Enrique Riva, renunció porque parece que quería ser el candidato al Congreso y fue elegido Ortiz, Miguel Ortiz fue elegido rector y al terminar su periodo se dio una nueva ley universitaria. En el año 83, en diciembre del año 83, el gobierno de la UNDE dio, y el Congreso de la República dieron una nueva ley universitaria que convocó a una asamblea universitaria, a un estatuto para elaborar a una asamblea para elaborar el estatuto y finalmente el estatuto, etcétera, y fue a base de esa ley que yo fui elegido rector rector de la universidad. Ya, pero para ese momento tengo la impresión que el Estado ya no le daba tanto apoyo a la universidad estatal Sí, claro. y fue, Efectivamente, había dejado de apoyar durante el gobierno militar y en esa misma línea continuó el gobierno siguiente, que era el de Belaúnde, ¿no? Fernando Belaúnde, elegido efectivamente en el año 80 y comenzó a gobernar a partir del año 80. Belaúnde, por otra parte, estaba, como se sabe, estaba bastante ligado a la Universidad de Ingeniería. Él no había estudiado en la UNI, él estudió arquitectura en Estados Unidos porque pertenece a una familia de políticos, fundamentalmente habían vivido muchos años fuera por razones
discrepancias políticas sus padres, y Víctor Andrés Belaúnde, diríamos que era entonces el más conocido de Belaúnde, más que Fernando Belaúnde, el tío de él, el tío carnal. Y bueno, Rafael Belaúnde, su padre, también era muy conocido como político, y políticos e intelectuales, eran fuertemente buenos, profesionales de muy alto nivel. Este, habían sido expulsados del país por razones políticas y todavía mucho tiempo en el país, y sus hijos, concretamente Fernando Belaúnde, sufrió las consecuencias de ese exilio de su padre y estudió en Francia primero y después en Estados Unidos, etc. Pero sí estaba muy ligado a la UNI porque fue profesor de arquitectura y fue uno de los profesores muy significativos, enormemente significativos dentro de arquitectura, porque amplió las visiones, la manera de ver, digamos, la arquitectura, sobre todo viéndola desde un punto de vista mucho más social, digamos, introdujo una perspectiva social en los estudios de arquitectura, lo cual fue enormemente significativo, porque no se trataba solo de hacer casas para los ricos o hacer palacios para el Estado, sino hacer barrios para los pobres, ¿no es cierto?, hacer viviendas populares. Y él tuvo mucho éxito, naturalmente, en esa línea, Fernando Belaúnde, como arquitecto, como profesional, que fue seguida pues, por gente que vive todavía, como por ejemplo Adolfo Córdoba, pilar, diríamos, impulsor de este perfil de la arquitectura, como va más al servicio de la colectividad y no solo del poder o de los pudientes, ¿sí?, sino del pueblo en general y del trabajador. Entonces esta visión de la arquitectura fue introducida en gran parte por Belaúnde, como la necesidad de planificar. Entonces Belaúnde había sido además era decano de la Facultad de Arquitectura, no solamente profesor, sino decano, el primer decano que tuvo como la facultad como tal, como facultad, cuando fue creada como universidad. Entonces, Belaúnde estaba muy ligado y yo intenté, naturalmente, relacionarme con el poder político con la finalidad de mejorar la condición de la Universidad Nacional de Minería. Y él tuvo algunos gestos con la universidad, aceptó invitaciones que hicimos, pero no benefició especialmente a la universidad. Y bueno, La universidad efectivamente ya estaba abandonada. Yo cuando era rector, por ejemplo, cuando comencé como rector, mi sueldo eran $200. Yo ganaba $200 como rector, imagínense, sí, ¿no? pues Los tremendo. sueldos eran absolutamente miserables en Yo, las te- universidades públicas. yo Por eso tenía las la universidades privadas comenzaron a crecer enormemente. Claro, y luego viene Fujimori y da esta ley que permite el Sí, un crecimiento. decreto ley que es la 882, el decreto ley es 882, que después se supongo que ratificado por el Congreso y que se convierte pues, en ley, ¿no es cierto? En virtud de la cual desaparece la prohibición que había de que la educación fuese entendida como negocio. A partir de esa norma, la educación se convierte en un negocio más. Entonces comienza la inversión, pero con intenciones mercantiles, con intenciones de ganancia. Y luego, claro, comienza entonces, no solamente con intenciones de ganancia en el sentido de que tú puedes acumular, el inversor puede acumular riqueza después, ¿no?, sino que se libera además de una serie de cargas, características de las empresas por ser educativa. Entonces tiene la ventaja de que es negocio rentable para el inversor, con la otra ventaja además de que paga mucho menos impuestos o no paga impuestos, simplemente porque pertenece al mundo de la educación, es un servicio y por lo tanto no paga impuestos, pero es un negocio. Entonces, claro, es casi un negocio mucho mejor que cualquier otro negocio. Esa es la razón por la que proliferan enormemente las universidades, tanto las que alcanzan un nivel serio como las que simplemente son negocios puros y duros, no otra cosa. Pero no solamente eso, sino que con Ollanta Humala se inició un proceso muy curioso en que no solamente era negocio, sino que el Estado podía subvencionar los estudios de los estudiantes con pocos recursos que se inscribieran e ingresaran a estas universidades. Me dicen Sí, que así es. últimamente lo que se paga en beca 18, por ejemplo, es equivalente en presupuesto igual al presupuesto de las 6 más grandes, importantes universidades estatales, imagínate. O sea Sí, que sí, no me extraña. Yo no eh, estoy
ya al tanto de eso, pero sí he oído a veces, he leído algo sobre el tema y he oído a veces conferencias en la UNI, no soy un experto en ese tipo de asuntos, Eso que sí significa muestra que que, el etcétera. Estado prácticamente, eso es más que privatización de la educación, Sí, es una, es una subvención de la empresa privada, ¿no? yo sé que el rector que ha terminado la UNI, eh, el rector Alba, que acaba de terminar su función como rector hace pocos meses, ¿no? Jorge Alba, siendo rector, ha influido bastante. Yo no sé cuál ha sido el resultado, creo que hay algún resultado. Ha influido bastante en que cambien algunos aspectos de la beca 18 con la finalidad de que favorezcan las universidades públicas. ¿No? No sé si ha Bueno, conseguido mucho, la verdad no he estudiado el tema, pero una cantidad sé muy que ha pequeña. trabajado en esa línea. Ha logrado una pequeña, una cosa muy pequeña, o sea, la gente que está en la uni y que no tiene recursos se le da lo que le llaman beca de permanencia, ¿no? Ahí, Pero, pero en sí, pues es un Estado que abandona la educación estatal y pone dinero para mejorar las privadas, ¿no? Ahora, sí, también, pero es parte del modelo, digamos, es parte del modelo macroeconómico que tenemos en el Perú. Es un modelo que apunta fundamentalmente a fortalecer lo privado y a debilitar lo público. Ya se bueno, sabe. y el otro tema también ahora que existe es la SUNEDU, ¿no? La Ya, SUNEDU es una buena idea, por supuesto, eh, calificar a las universidades, pero el efecto es perverso, José Ignacio. ¿En ya. qué sentido? ¿En qué sentido? En que como ahora se obliga a las universidades a investigar, ¿no? Hay que investigar. Nada, sí, pues compran investigación. No solamente compran, sino que a los pocos investigadores que tiene la Universidad del Estado les ofrecen sueldos decorosos y se están Claro, pasando y se están pasando a las privadas. Y las sí, estatales, pues obviamente están cada vez menos capaces para publicar. La UNI, que estaba en el tercer lugar en el ranking, ahora está en el séptimo lugar en en el nacional. ranking de universidades. Yo pensaba que seguía en el tercero. No, 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 Está en no. el, Y las ya, privadas están subiendo. ¿Cómo suben las privadas? Pues llevándose la gente del Estado que está mal pagada. Y el Estado los trata muy mal, pues efectivamente, porque hay profesores contratados de la UNI con doctorado y tanta cosa, y ganan pues la mitad del resto. Y bueno, se están yendo pues a las privadas y de esa manera se fortalece, ¿no? La, la privatización fáctica, como diría Vizcarra, la claro, privatización fáctica. esa ley que todavía sigue vigente, por cierto, ¿no? El 882, el decreto La, 882 sigue vigente. ahora que Entonces, está, le ha hecho un ahora, daño enorme a las universidades públicas, ¿no? Y en general, porque no solamente es un daño enorme a las universidades públicas, sino un daño enorme al desarrollo científico del país, del Perú. ahora que Porque está, hay aquellas universidades, por ejemplo, las universidades privadas, una de las diferencias fundamentales que hay entre la universidad pública, que ha habido siempre, digamos, entre la universidad pública y la universidad privada, es que una de las diferencias, es que la universidad pública invierte para frutos a largo plazo y por lo tanto puede permitirse, ¿no? Debe permitirse, no el lujo, sino la necesidad, atender la necesidad, por ejemplo, de invertir y fuertemente en ciencias básicas. Y se sabe bien que los resultados de ciencias básicas no se recogen al día siguiente de haber sembrado, se recogen años después de haber sembrado. Entonces hay que tener fe en que eso va a ocurrir. Y eso se sabe que ocurre. Pero eso un inversor no lo entiende, un inversor claro, normal. El único que puede invertir en ese tipo de cosas, bueno, son inversores con una visión de futuro de muy largo plazo, que no suelen existir, o es el Estado, porque sabe que eso va a repercutir en un beneficio, puede ser hasta siglos después, si quieres, o puede ser decenios después, o pueden ser años después, o meses, pero se sabe que es a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso es que si uno se fija, eh, aún ahora, las ciencias básicas siguen cultivándose, casi la única excepción es la Universidad Cayetano, en todo el país, ¿no? y pues, El resto cultiva ciencias que no son básicas, el claro. resto.
o las universidades públicas, ¿no? Porque las ciencias básicas no traen frutos inmediatos. Así es. Eso es, ¿no? Ahora que está Entonces, de moda, pero lo mismo puede ser no solamente en el caso de ciencias básicas, también ocurre para las ciencias, diríamos, si quieres tú, puramente teóricas. Si tú te pones a ver dónde hay filosofía, por ejemplo, y las carreras de filosofía no están en la única universidad que tiene carrera de filosofía privada es la Universidad Católica, porque tiene una serie de, la Universidad Católica con todo derecho además, y es una determinada orientación de carácter político, social, ideológico, etcétera, está muy bien además, que sí. Yo he estudiado en la Universidad Católica, no me puedo quejar de ninguna manera, me parece muy bien que exista, ¿no? Y que le dé, pero le da importancia a ciencias y a áreas de las humanidades que una universidad privada no le hace ni caso, porque tampoco, también es lo mismo. O sea, hay áreas del conocimiento en las ciencias sociales y sobre todo en las humanidades, hay áreas del conocimiento que no producen beneficios a corto plazo, los producen a largo plazo, de carácter, si quieres, ideológico, teórico, etcétera, no práctico, por la ciencia, ¿no? Pero lo producen, ¿no? La manera de pensar, las mentalidades, etcétera. Pero para eso hay que entenderlo, para entender esto hay que tener el desprendimiento que te permite pues, la pública, la misión pública, ¿no? No bueno, la privada. La privada no puede ahora, permitirse el lujo de tener un doctorado en filosofía porque no le produce sino pérdidas a corto plazo. Claro. ahora que está muy de coyuntura la Constitución, yo nunca he leído, bueno, no me interesaba leer la Constitución porque generalmente no se cumple nada, pero últimamente que tanto se habla de la Constitución, me puse a leer pues, un poco, ¿no? Y descubrí que efectivamente esta subvención del Estado a las universidades privadas está en la Constitución. Hay un artículo que señala que dice que el Estado subvencionará la subvencionará la educación de los que no tienen recursos en las instituciones privadas. O sea que la Constitución autoriza eso. De ahí es que hay todo movimiento de cambio de la Constitución, ¿no? Que de repente no es necesario cambiarla toda, ¿no? O se puede hacer otra Constitución en la cual se recogen muchos elementos de la actual Constitución. Pero evidentemente que el espíritu de la actual Constitución es en general, no digo tal artículo o cual otro, sino el espíritu, la manera de estar estructurada. La Constitución está estructurada precisamente para el desarrollo de lo privado, no de lo público. Ahora bien, José Ignacio, quería hacerte unas preguntas ya Sí. como, digamos, observador de la realidad. He quedado sorprendido de lo que está pasando actualmente, ¿no? Hay dos candidatos, hubo un encuentro en Chota y eso fue el día sábado y el día domingo me puse a ver pues el programa dominical Bien. de América Televisión, ¿no? E comenzaron por hacer un resumen del debate, del encuentro, que no fue debate. Y prácticamente era 10 palabras para una candidata y una palabra para el otro. O sea, era la impresión, tenía la impresión que la prensa, en este caso el programa Cuarto Poder, ya estaba haciendo así de una manera descarada, desvergonzada, campaña por uno, pero de una manera grosera, como dicen algunos. Entonces ella dice, no entiendo eh, a qué se debe, ahí comprendo por qué alguien me ha explicado que no hay libertad de prensa, sino hay libertad de empresa, ¿no? Y Claro. parece que una de las chicas que trabajaban para ese consorcio la despidieron justamente porque no calzaba dentro de ello. O sea que Sí, ejercía, no estamos en dirigía todo esto. no estamos en realidad en una verdadera democracia como uno debería entender, de libertad de expresión, que también lo que se llama igualdad de oportunidades. Estamos ante una realidad totalmente parcializada hacia un determinado pensamiento y en este momento
un candidato prácticamente se enfrenta a toda la prensa contra uno. ¿Y quién ganará? Lo que pasa Ganará es la que, prensa. claro, yo creo que hay que tener en cuenta en primer lugar que no es la prensa, sino yo diría, por lo menos por lo que respecta a mí mismo, es la prensa que yo leo. Pero no sé si la prensa que yo leo es la prensa que lee el Perú. Yo creo que los que leemos esa prensa, es decir, los que tenemos canal abierto en casa y por lo tanto acceso digamos, acceso a los canales abiertos, los que leemos, revisamos el comercio, ¿no? Perú 21, etcétera, ¿no? O gestión, todo ese tipo de periódicos, somos una porción no tan grande de la población peruana, somos más bien una porción reducida de la población peruana. Y consiguientemente, pese al enorme esfuerzo que ese sector de la prensa está haciendo por llegar a la totalidad peruana, llega con dificultades, ¿no? Porque es una prensa. Ahora, también es cierto que sigue habiendo la prensa chicha. Esta misma prensa tiene, además de esa, tiene prensa chicha. Y con esa otra prensa chicha sí llega a otros sectores, ¿no? Pero la tendencia de la prensa no hay que, yo diría, extrañarse demasiado. Es bastante normal que la prensa tenga posiciones políticas Ah, no, relativamente... eso no ¿Ah? me extraña, ¿no? Eso no me extraña, pero la forma tan, Sí, eh, grosera, diríamos, ¿no? Yo diría claro, que no es una forma tan sutil, es una forma abiertamente grosera, diríamos, grosera en ese sentido, ¿eh? En el sentido de ser absolutamente abierta, como lo opuesto a sutil, diríamos, ¿no? No en otro sentido, porque grosero tiene diversos sentidos. Grosera en el sentido absolutamente abierta, ¿no? Que están a favor de una candidatura, no están simplemente como observadores y dejándolos hablar a partes iguales, como tú dices, con tiempos iguales, con el mismo tipo de preguntas. Uno puede advertir claramente, pero así basta aunque tengas un poquito de formación para que uno se dé cuenta que en la pregunta está incluida la respuesta. No hay más que ver cómo pregunta, la manera de preguntar, por ejemplo, programas un poquito más sofisticados, que probablemente ve menos gente, como son estos programas de la noche, de 9 a 10, ¿no es cierto? El de Dávila Huertas, por un lado, o el de ¿cómo se llama? Chincha, Jaime Chincha, por el otro. La manera de preguntar, no solamente la respuesta que se va a producir después, sino la manera de preguntar ya incluye en gran parte la pregunta. Si tú te fijas, casi en todas las preguntas, preguntan por este señor, ¿cómo se llama? ah, sí. No, No casi en preguntan todas. al candidato, le preguntan por lo de Cerrón, ¿no? Cerrón, Eh, casi en todas las preguntas hay algo relacionado con Cerrón. Eso no es gratuito, evidentemente. Eso es fruto del mandato que los jefes de ellos les han dado. Hay que tener en cuenta que el gran jefe ahora de todos ellos es nada menos que Altaus, un hombre que tiene recorrido, por cierto, en el mundo de la televisión, ¿no? Y el mundo de los medios en general, pero un hombre cuyas posiciones políticas son absolutamente claras, es un conservador absolutamente tradicional, ¿no? yo me Entonces, acuerdo, esto es innegable, ¿no? El hecho de que hablando, lo pongan de jefe de esta chica que sea a la que han sacado, ¿no? Y es la colombiana, que era excelente, parece, era muy buena, etcétera. Y ya solamente con eso basta, con saber que encima de todos ellos está Altaus, ya se sabe por dónde va a salir. Entonces, claro, esta gente, que también hay que tener en cuenta que vive de eso, o sea, es un profesional que vive, ¿no? si no se alinea, lo despiden, si no se alinea, Entonces, lo si no se despiden. alinea, se despide, si está defendiendo sus frijoles, esa es la verdad. Pero es cierto que lo hacen, a mi juicio, de manera absolutamente vergonzosa. Uno se da cuenta de lejos, ¿no? Se le ve el plumero, diríamos, pero de inmediato, en cuanto tienes 2 dedos de inteligencia. Da pena, a mí me da pena, por otra parte, el ver cómo todo se alinea. Para hay que tener en cuenta además que no este gobierno, ¿no? Sino este Estado en general, que es un término mucho más amplio que este gobierno, y en general, diríamos, el sistema constitucional que nos rige, ha permitido la monopolización. Recuerda que el grupo del comercio domina más o menos el 80%, creo que no estoy sí informado, pero no
en detalle de este asunto, pero sé que es más o menos el 80% de los medios están dominados por la familia del comercio, ¿no? Entonces, claro, estos imponen, naturalmente, realmente imponen candidatos. No sé si llegan a imponer presidentes, pero sí imponen candidatos claramente, ¿no? Claro. Todos los Hablando, medios, ¿sabes? Los medios enseguida lo ven. Y es una pena, a hablando, mí me da pena de que el periodismo, que es un servicio tan importante para la sociedad, sin embargo esté tan coludido y tenga que ser tan obediente, tan, iba a usar un término demasiado fuerte, tan ok. reptilmente obediente. Hablando de Jaime de Altaus, a quien conozco y me ha Yo también lo entrevistado en conozco, varias, claro. me ha entrevistado en varias oportunidades, cosa que lo agradezco. Me acuerdo que entrevistó a un primer ministro francés cuando él vino acá. Y Jaime de Altaus, con su manera de pensar, le dice, señor ministro, no entiendo cómo es posible que en Francia haya tanto derecho, más o menos estoy esquematizando, haya tanto derecho para los trabajadores y las empresas no pueden funcionar de esa manera, demasiadas reglas, ¿no? A favor de los trabajadores, decía él, ¿no? Daba a entender pues que era un sistema que no favorecía el emprendimiento, ¿no? Claro, Y el, hay que dejar libertad pura. ¿no? Sí. El primer ministro lo dejó con la, digamos, lo, lo cerró la boca, por decirlo, ¿no? Con una respuesta muy sencilla. Es lo que el pueblo ha decidido. Es el pueblo francés que ha decidido que sea así. Eso acá, pues, cuando uno habla, dice que el pueblo decida ya es anticonstitucional, porque aquí lo que tiene que decidir no es el pueblo, pues tiene que ser un grupo selecto, ¿no? De modo que efectivamente estamos ahora con un periodismo diferente. Sí, un Ahora también, periodismo muy, desgraciadamente, muy poco crítico. para terminar un poco esta charla, ayer entrevisté a Carlos Anderson, que es un Sí, sí lo economista, conozco, Carlos Anderson, economista. puede ver ahí en el mismo canal cienciaperú.tv. Entonces yo le preguntaba, siempre comparan a Perú con Venezuela y Cuba, ¿no? No Sí, queremos, no queremos ser con Venezuela o Nicaragua, Cuba, Cuba, Nicaragua, Bolivia, pero no lo pero, comparan con Uruguay, por ejemplo, con Chile. pero básicamente es Cuba y Venezuela. Entonces yo le pregunté a él, mira, yo he leído algo, como físico leo valores, ¿no? Curvas, esa es mi forma de trabajar, y veo que eh, Perú es un país polimetálico que exporta un montón de minerales y el precio del cobre está por los cielos, o sea que tenemos muchos ingresos de minerales, lo que nos permite vivir a las justas, ¿no? Pero Venezuela, pues, tiene petróleo solamente, básicamente, y antes tenían el precio a más de $100, ahora tienen a menos de 50. ¿Qué harías tú si te dividen tu remuneración entre tres? La vería más mal, ¿Ah? independientemente, independientemente de que tú seas un buen gestor, que hagas una buena política, no estarías bien. Y Cuba, ¿qué exporta? No tiene materias primas. O sea que nosotros tenemos la suerte de tener materias primas. Entonces él me dice, sí, pero en Venezuela son ladrones, o sea que aparentemente los dirigentes venezolanos se llevan la poca plata que tienen por el petróleo. Igual Cuba está lleno de ladrones, o sea que la diferencia, y Perú, y él me dice que tenemos mucha plata, pero también hay muchos ladrones, o sea que nosotros nos parecemos, todos tenemos dirigentes ladrones, con la diferencia de que Perú pues tiene mucha plata por recursos naturales y los otros tienen menos, pues, ¿no? Y un poco que al verse un poquito, porque él defiende un modelo también, obviamente, Claro. la idea, la idea que yo tenía es que no sé si el modelo es bueno o malo, pero el tema es que nosotros tenemos la suerte de contar con minerales, los otros no tienen. ¿Y por qué estamos en este momento tan mal? Me dicen que es el modelo peruano está muy bien, pero los que han conducido el modelo están mal. O sea, como tú tienes un auto de buena calidad y tienes un mal chofer. Entonces lo lógico tendría que ser pues cambiar de chofer.
pero veo que la candidata que defiende el modelo está llamando a los mismos choferes que antes han conducido el modelo. Dice, oye, ya son las 7 de la noche, ya me tengo que ir, se fue. O sea que, pero él también está de acuerdo, Carlos Sandro está de acuerdo con el análisis, que aparentemente este modelo está bien, según él, pero que los llamados a conducir están mal y que la prensa está totalmente parcializada y que hay aquí mucha corrupción. ¿Cómo salir de ello? Ya no es problema de repente de los filósofos ni de los físicos, será pues, como diría el primer ministro, será asunto del pueblo que va a decidir. Y eso está bien complicado, ¿no? Sí, la situación está bastante complicada. Claro, no tiene seguridad. Lo que tiene son, por una parte, inseguridades solo, y por otra parte, pues, inseguridades también, pero alguna ventanita abierta por ahí, ¿no? Alguna posibilidad. Por cuál Bueno, decidir, pues es difícil. Yo comprendo que es bien difícil esta bueno, situación. José Ignacio, te agradezco mucho por esta entrevista. Espero que sigas bien, como siempre, y siempre Muchas pensando gracias. en la universidad, haciendo el análisis filosófico. Y tú Dicho que sea de sigas paso, impulsando pues desarrollo científico, que es tan necesario, ¿no? sí, nosotros tenemos una escuelita de científicos, un semillero científico que ha dado buenos frutos, que están por todo el mundo, los científicos ya mayores que comenzaron conmigo en los años 92, tendrían 8 Eran años ahora. chiquitos, ¿no? Eran Y ahora, chiquitos, de acuerdo. ¿Sí? Estaban en ahora tu están, casa, eran chiquitos. ahora están en grandes laboratorios internacionales. Qué bueno, qué Algunos, bueno. algunos están de estudiantes en la uni, o sea que Ya. estamos en ese camino. Gracias, Muy José bien. Ignacio. Hasta un próximo. Igualmente, por la entrevista. Hasta la próxima. Gracias. Con Chao, los otros chao. amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.